¿Alguna vez has observado por qué algunos seres humanos absorben el sufrimiento ajeno como si fueran esponjas emocionales, mientras otros atraviesan el mundo completamente inmunes al dolor circundante? ¿Te has cuestionado si esa capacidad de sentir tan intensamente es realmente un regalo espiritual? ¿O tal vez una herida ancestral que aprendió a disfrazarse de virtud? ¿Y qué pasaría si te revelara que tu sensibilidad extrema no es una evolución del alma, sino una cicatriz psicológica que se volvió experta en sonreír? Carl Jung, el gran arquitecto de la psicología profunda, nos legó una verdad que perfora el alma. El privilegio supremo de toda existencia humana es llegar a convertirse genuinamente en quien eres. Pero, ¿qué ocurre cuando todo tu ser fue moldeado desde el origen para mantener cómodos emocionalmente a los demás? Cuando tu esencia misma se redujo a esa misión silenciosa de sentir por otros aquello que nadie quiso experimentar por sí mismo. Si permaneces aquí, escuchándome en este momento, probablemente ya has detectado algo profundamente inquietante en tu forma particular de habitar el mundo. Quizás experimentas un agotamiento que no tiene explicación lógica, un cansancio que ningún descanso logra curar. Tal vez has transitado décadas enteras disculpándote por tener necesidades humanas básicas. Posiblemente albergas una rabia que no sabes cómo nombrar, una furia que arde silenciosamente en tus entrañas, no porque odies a los demás, sino porque llevas años enteros practicando el arte devastador del auto-olvido. Este contenido no pretende glorificar al empático, no es un elogio a tu sensibilidad, es una autopsia psicológica, un ritual de lucidez brutal, una invitación necesaria, aunque dolorosa, para que te mires en el espejo de la verdad más cruda y enfrentes esa pregunta que la mayoría de las personas evita durante toda su vida. ¿Y si mi bondad fuera únicamente un mecanismo de defensa perfectamente entrenado? Comenta ahora mismo desde qué lugar del mundo estás presenciando esta disección de tu propia alma. Quiero saber dónde te encuentra este mensaje. Hoy, guiados por la sabiduría abismal de Carl Jung, vamos a penetrar directamente en la herida primordial que dio origen a tu manera específica de sentir el mundo. Vamos a desmenuzar meticulosamente qué se esconde detrás de esa compasión aparentemente noble y por qué tal vez te está matando lentamente por dentro. No naciste empático, naciste humano, pero en algún momento de tu historia personal, y tal vez ni siquiera recuerdes exactamente cuándo ocurrió, tu instinto natural de supervivencia se vio obligado a transformarse en sensibilidad extrema. No porque fuera algo hermoso o evolucionado, sino porque era absolutamente necesario para tu supervivencia psíquica. Carl Jung jamás romantizó la empatía como lo hacen hoy todas esas corrientes espirituales superficiales en las redes sociales. Él sabía, con esa lucidez que solo poseen los grandes maestros de la psique humana, que muchas veces el buen corazón es simplemente un grito ahogado de auxilio. Es un niño que aprendió demasiado pronto y de manera traumática que tener emociones propias era peligroso, que pedir algo era un riesgo mortal, que ocupar espacio en el mundo era un castigo. Entonces ese niño aprendió el arte sutil y devastador de desaparecer como individuo, sintiendo por los demás todo aquello que nadie quiso sentir por él. La empatía, según la visión profunda de Jung, muchas veces nace como una respuesta neurótica, no como una elección consciente y libre, sino como un mecanismo de supervivencia, un escudo emocional disfrazado de abrazo, una prisión invisible disfrazada de amor.
Piensa por un momento en ese niño que miraba cautelosamente al padre antes de preguntar cualquier cosa. Recuerda a esa niña que medía cada palabra según la reacción que pudiera provocar en su madre, que intuía el ambiente familiar, que anticipaba con precisión milimétrica el clima emocional de la casa. No lo hacía porque fuera espiritualmente evolucionada o porque tuviera algún don especial. Lo hacía porque en el fondo de su alma infantil sabía con certeza mortal: si me equivoco de tono, si interpreto mal las señales, puedo ser rechazada para siempre. Y así nace la hipervigilancia emocional, el embrión de lo que en la vida adulta llamamos empatía. Pero Jung le daba otro nombre mucho más preciso y perturbador: adaptación prematura del ego. Es lo que ocurre cuando la psique de un niño, presionada por un entorno emocionalmente inestable e impredecible, se ve forzada a adelantarse dramáticamente en su desarrollo psicológico natural. Aprende códigos emocionales que no debería conocer a esa edad. Se vuelve prematuramente madura, asumiendo responsabilidades que no le corresponden. Se convierte en consejera emocional de la madre, en escudo protector del padre, en terapeuta no oficial de los hermanos. Y en ese proceso doloroso, desaparece completamente como individuo con necesidades propias. ¿Alguna vez has experimentado esa sensación devastadora de que sin importar cuánto ayudas, sin importar cuánto estás presente para otros, sin importar cuánto das de ti mismo, nadie te cuida con la misma intensidad y dedicación? Esa es exactamente la raíz oculta y venenosa de la empatía neurótica, el hábito profundamente arraigado de entregarte como forma de supervivencia emocional, no como un acto genuino de generosidad. Aprendiste desde muy pequeño que solo eras amado cuando hacías algo útil para los demás, que el amor venía siempre acompañado de una factura emocional que tenías que pagar, que cuidar al otro era la forma más segura de evitar el abandono que tanto temías. Te transformaste en una antena psíquica altamente sensitiva. Captabas el dolor no verbalizado, las sutilezas emocionales más imperceptibles, los silencios cargados de significado. Pero la pregunta que nadie se atreve a hacer es esta: ¿y tú? ¿Quién te captaba a ti con esa misma intensidad y dedicación? ¿Quién decodificaba tus propias señales de auxilio? Jung comprendía profundamente que la verdadera tragedia no es tener una sombra psicológica, sino no saber que existe, no reconocer su presencia activa en nuestras vidas. Y en el caso específico del empático, esa sombra está compuesta precisamente de todo aquello que aprendió a reprimir para ser aceptado: rabia legítima, ego sano, necesidades humanas básicas, todo lo que tú llamas egoísmo, pero que en realidad es tu derecho fundamental a existir como ser humano completo. ¿Cuántas veces te has tragado el llanto para no incomodar a nadie? ¿Cuántas veces te has amoldado completamente al humor de alguien más solo para mantener una paz artificial? ¿Cuántas veces has dicho «está bien», mientras por dentro rogabas desesperadamente por un abrazo, por ser visto, por ser comprendido? La empatía compulsiva no es una virtud espiritual como nos han enseñado. Es un trauma profundamente refinado, sofisticadamente disfrazado. Es un alma que aprendió a sobrevivir callando su propia voz, amando en exceso para recibir migajas de afecto, cediendo siempre su espacio vital. Y ese tipo de empatía cobra un precio emocional altísimo. Te cobra salud mental, te cobra energía vital, te cobra identidad propia, te transforma lentamente en un fantasma útil para todos,
siempre presente para los demás, pero completamente invisible para ti mismo. Y aquí reside la más cruel de todas las paradojas del empático. Sufres intensamente por sentir demasiado, pero al mismo tiempo te aterra profundamente dejar de sentir, porque si dejas de hacerlo, temes que el amor desaparezca completamente, que la conexión se rompa para siempre, que sin tu sacrificio constante te vuelvas completamente desechable para quienes te rodean. Pero Jung nos advierte con esa sabiduría que solo poseen quienes han navegado por las profundidades más oscuras del alma humana. El alma necesita más verdad que paz artificial, y la verdad más cruda es que tú sí necesitas aprender a ser egoísta. No el egoísmo vulgar y destructivo del narcisista, sino lo que Jung llamaba narcisismo sano y necesario para la supervivencia psíquica. La capacidad fundamental de reconocerte como legítimo, de decir no sin morir de culpa, de priorizarte sin pedirle permiso a nadie, de ponerte en el centro de tu propia existencia sin el terror paralizante de ser odiado por ello. El empático se enferma gravemente cuando no comprende que ser bueno no significa anularse completamente, que el amor verdadero exige límites firmes, que la compasión auténtica no es cargar al otro en los hombros hasta quebrar tu propia columna vertebral, sino extender la mano con los pies firmemente plantados en la tierra de tu propia dignidad. No necesitas salvar a nadie en este mundo. Lo que realmente necesitas es dejar de abandonarte a ti mismo de manera tan sistemática y cruel. ¿Cuántas veces te has sentido secretamente orgulloso de ser la persona que todos buscan cuando están atravesando momentos difíciles, cuando necesitan un oído que escuche, un corazón que comprenda? Ahora piensa con honestidad brutal. ¿A quién buscas tú cuando eres precisamente tú, quien necesita ser escuchado, comprendido, sostenido? ¿Lo notas? Hay un desbalance profundamente enfermizo entre todo lo que constantemente entregas y lo vergonzosamente poco que te permites recibir, porque en el fondo más oscuro de tu psique aún crees firmemente que el amor depende de tu utilidad, que tu valor como ser humano está directamente relacionado con cuánto puedes ofrecer a los demás. Aún escuchas esa voz interna implacable que susurra constantemente: si no ayudo, si no estoy disponible, si no resuelvo sus problemas, me van a abandonar. Jung llamaba a esto identidad condicionada, una versión completamente artificial de ti mismo, creada exclusivamente para satisfacer las expectativas ajenas. Una jaula de oro donde el aplauso es constante, pero la libertad es absolutamente inexistente. No eres simplemente empático, estás atrapado en un ciclo devastador de autonegación emocional. Y lo más perverso de todo es que el mundo aplaude esta autodestrucción. ¡Qué generoso eres! ¡Qué sensible! Tienes un corazón enorme. Pero nadie ve el cansancio que acumulas. Nadie percibe cuánto te tragas internamente, cuánto silencias tu propia rabia, tus ganas de desaparecer, tu frustración profunda con la ingratitud sistemática de quienes se benefician de tu sacrificio. Y todo eso que reprimes no desaparece mágicamente, se acumula peligrosamente en lo que Jung llamaba la sombra personal. Jung lo expresó con una claridad devastadora. No te iluminas imaginando figuras de luz, sino haciendo conscientemente visible la oscuridad que habita en ti. Ya es momento de iluminar esa oscuridad, de reconocer sin autoengaño que tu empatía sí puede ser hermosa, pero no cuando nace de la culpa, no cuando surge del miedo paralizante, no cuando se vuelve compulsiva y autodestructiva. Puedes ser genuinamente bueno,
pero solamente si también eres bueno contigo mismo. Puedes cuidar a otros, pero jamás a costa de tu propia salud mental. Puedes amar profundamente, pero únicamente si te incluyes a ti mismo en ese amor. La raíz más oculta y venenosa de tu empatía no es la generosidad como te han hecho creer toda la vida. Es supervivencia pura. Es ese niño que nunca pudo permitirse ser egoísta, que nunca pudo gritar cuando algo le dolía, hacer berrinche cuando algo le molestaba, exigir cuando algo necesitaba, y que por esa represión sistemática se convirtió en alguien que siente intensamente por todos los demás, menos por sí mismo. Pero algo profundo está cambiando dentro de ti en este preciso momento. Estás comenzando a escucharte con una claridad que antes no tenías. Estás empezando a cansarte de agradar constantemente a costa de tu propia alma. Estás por primera vez en tu vida considerando seriamente la posibilidad de ponerte en primer lugar. Y eso que sientes es una revolución. Porque como expresaba Jung, con esa sabiduría que trasciende el tiempo, el privilegio supremo de una vida humana es llegar a ser quien realmente eres. Y tú, querido empático que me escuchas, no naciste para ser el soporte emocional gratuito de un mundo disfuncional. Naciste para ser completo, con luz y sombra integradas, con amor y rabia reconocidos, con empatía y ego sano funcionando en equilibrio. Ser genuinamente bueno no es morir lentamente por los demás. Ser bueno es vivir plenamente para ti mismo. Y entonces, desde esa plenitud auténtica, desbordar naturalmente hacia otros. Existen niños que incluso antes de aprender a leer, ya dominan perfectamente el vocabulario invisible de las emociones ajenas. No necesitan que alguien les diga explícitamente «estoy triste» o «estoy enojado». Lo sienten con una precisión que asusta, lo captan, lo presienten con una exactitud que ni ellos mismos comprenden. Desarrollan una especie de radar emocional silencioso que anticipa el grito antes del sonido, el golpe antes del gesto, la decepción antes de que la palabra sea pronunciada. Esos niños no son mágicos, no poseen poderes sobrenaturales. Son supervivientes de entornos emocionalmente impredecibles. Carl Jung llamó a este fenómeno antenas psíquicas, un tipo específico de hipersensibilidad emocional que surge inevitablemente cuando el entorno familiar no es lo suficientemente seguro como para que el niño simplemente pueda existir sin preocupaciones. Aprende desde muy temprano que el mundo que lo rodea es completamente impredecible, volátil, peligroso, y que para sobrevivir psíquicamente es absolutamente necesario desarrollar ojos donde nadie más ve, oídos donde nadie más habla, intuiciones donde no hay lógica aparente. Se convierte en un centinela emocional las 24 horas del día. No por elección libre y consciente, sino porque su integridad psíquica y tal vez incluso su supervivencia física dependen completamente de ello. ¿Recuerdas cómo era vivir así? Observar meticulosamente cada paso de tus padres, descifrar su humor con solo detectar un cambio minúsculo en el tono de voz, caminar constantemente con cuidado extremo, como si el suelo de tu propia casa estuviera hecho de vidrios invisibles que podían cortarte en cualquier momento. Darte cuenta poco a poco de que a veces el silencio era infinitamente más peligroso que el grito más fuerte. El niño antena crece, desarrollando la creencia profundamente tóxica de que sus propios sentimientos son intrínsecamente peligrosos para su supervivencia. Si llora, inmediatamente lo etiquetan como débil. Si se ríe fuerte, es exagerado. Si pide atención, automáticamente es catalogado como egoísta. Entonces aprende progresivamente a no expresar nada
y más adelante, en una progresión lógica devastadora, a no sentir absolutamente nada que sea suyo. Pero hay un detalle particularmente cruel en este proceso. Cuando logras silenciar completamente tu dolor emocional, tu cuerpo físico continúa gritando ese dolor, solo que ahora lo hace por dentro, de manera invisible pero constante. Ese niño se convertirá inevitablemente en el adulto que lo capta todo, con una precisión perturbadora. La energía específica del ambiente, el dolor cuidadosamente no verbalizado del otro, la tensión que se acumula peligrosamente en una simple mirada. Se convierte en la amiga que inmediatamente siente que algo anda mal, aunque nadie haya dicho una palabra. La pareja que detecta instantáneamente cambios de humor. El empleado que sabe con certeza matemática cuándo su jefe está a punto de explotar. Se vuelve increíblemente útil, incluso admirada por esta capacidad, pero nunca por lo que realmente es como individuo, sino exclusivamente por cuánto puede adaptarse, moldearse, transformarse para satisfacer las necesidades emocionales de los demás. Jung veía este patrón como un desequilibrio psicológico profundamente problemático, un tipo específico de neurosis que es socialmente aceptada e incluso celebrada porque se manifiesta como generosidad, empatía, altruismo aparente, pero en el fondo de la estructura psíquica es una forma extremadamente sofisticada de autoabandono sistemático. Sientes absolutamente todo de todos, todo el tiempo, constantemente, menos a ti mismo. ¿Y sabes exactamente por qué ocurre esto? Porque mirar genuinamente hacia tu interior, enfrentar tu propio dolor acumulado, duele infinitamente más que absorber mecánicamente el dolor del mundo entero. Porque tu propio dolor es demasiado antiguo, demasiado denso, ignorado durante demasiado tiempo. Y confrontarlo da un terror que no tiene nombre. Comenta en este momento cuál ha sido el insight más impactante de lo que has escuchado hasta ahora. Jung llamaba a esta desconexión interna tan profunda una excisión del alma. Es exactamente lo que ocurre cuando te especializas de tal manera en sentir al otro, en decodificar sus emociones, en anticipar sus necesidades, que literalmente te conviertes en un completo extraño para ti mismo. ¿Cuántas veces te has encontrado en relaciones donde invariablemente siempre eres tú el que comprende, el que perdona, el que entiende perfectamente el lado del otro, incluso cuando ese otro te está lastimando profundamente? ¿Cuántas veces has justificado agresiones emocionales directas diciendo cosas como «tuvo una infancia difícil» o «no sabe cómo manejar sus emociones» o «está pasando por un momento complicado»? La verdad brutal es que no eres compasivo por naturaleza. Fuiste sistemáticamente condicionado para serlo. No perdonas genuinamente desde el corazón. Perdonas desde la culpa más profunda. No comprendes realmente con empatía auténtica. Comprendes desde el miedo más paralizante. Miedo visceral a ser rechazado si te atreves a exigir respeto básico. Miedo mortal a ser abandonado si pones límites claros. Miedo profundo a que te etiqueten como egoísta si te atreves a elegirte a ti mismo, aunque sea una sola vez en tu vida. Y aquí radica el precio psicológico devastador de sentir demasiado por todos menos por ti. Dejas completamente de ser un individuo con identidad propia y te conviertes en una extensión emocional del otro. Sabes perfectamente lo que el otro quiere, siente, necesita, desea. Pero cuando alguien te pregunta con sinceridad, ¿qué quieres tú?, el silencio te traga completamente porque genuinamente no lo sabes. Te volviste un experto mundial en interpretar señales ajenas,
pero te convertiste en un analfabeto emocional completo de ti mismo. Jung expresaba con esa lucidez que lo caracterizaba que el alma humana no soporta la mentira por mucho tiempo. Eventualmente comienza a gritar desesperadamente a través de síntomas que no puedes ignorar. Ansiedad crónica, agotamiento que no se cura con descanso, relaciones que se repiten de manera enfermiza, esa sensación constante de que hay algo profundamente mal contigo, pero no sabes exactamente qué es. Ese grito desesperado del alma muchas veces se intenta silenciar con más empatía compulsiva. Ayudas más, escuchas más, cargas más peso emocional ajeno sobre tus hombros ya quebrados. Pero la verdad que nadie te dice es que tú también necesitas desesperadamente un abrazo sincero y nadie jamás te lo ha dado de la manera que realmente necesitas. Necesitas ser visto genuinamente, pero no como esa persona que comprende mágicamente a todos. Necesitas ser visto como alguien que también necesita ser comprendido profundamente, que también tiene heridas que necesitan sanar, que también tiene límites que necesitan ser respetados. Y eso provoca un terror indescriptible a la parte de ti que creció siendo elogiada sistemáticamente por ser tan madura para su edad, porque romper con ese papel significa romper con la identidad que construiste laboriosamente durante toda tu existencia. Pero, ¿y si Jung tiene razón? ¿Y si esa identidad es completamente ilusoria? ¿Y si no eres realmente esa persona tan empática, tan disponible, tan comprensiva, sino alguien que simplemente aprendió a ser así para sobrevivir en un mundo donde ser auténtico representaba un peligro mortal? Sientes demasiado, no porque seas espiritualmente iluminado como te han hecho creer, sino porque fuiste expuesto demasiado temprano a demasiado dolor, porque fuiste demasiado vulnerable en momentos en que necesitabas protección, porque fuiste sutilmente abandonado cuando más necesitabas presencia incondicional. Tu sensibilidad extrema es, en realidad, el rastro indeleble del abandono emocional. Es el síntoma directo de una infancia donde tuviste que cuidar meticulosamente el clima emocional familiar para no ser tragado completamente por tormentas que no eran tuyas. Jung sabía exactamente lo que este patrón provocaba en la psique adulta: rabia profundamente reprimida, autoestima fragmentada en 1000 pedazos, hambre desesperada de reconocimiento, atracción inconsciente e irresistible hacia personas emocionalmente indisponibles que replican el patrón original de abandono. En el fondo, no quieres simplemente ser amado. Quieres desesperadamente ser finalmente suficiente tal como eres, sin tener que hacer nada, sin tener que demostrar nada, sin tener que ganártelo constantemente. Pero para alcanzar ese estado, vas a tener que decepcionar inevitablemente a algunas personas, especialmente a aquellas que se acostumbraron completamente a tu docilidad, a las que se alimentan de tu culpa, a las que van a llamar cambio negativo a tu primer paso genuino hacia la libertad emocional. Vas a tener que abandonar definitivamente el papel de antena emocional, y eso provoca pánico, porque en el fondo de tu alma sientes que si no eres útil, constantemente serás inmediatamente descartado. Pero la verdad que Jung nos legó es completamente diferente. Nunca serás una persona completa mientras seas únicamente el reflejo emocional de otros. Es momento de regresar hacia tu interior, de rescatar a esa niña que un día comprendió que sentir por los demás era infinitamente más seguro que ser ella misma. Ella sigue ahí, asustada pero completamente viva, y quiere ser acogida no como una herramienta espiritual, no como una guerrera emocional, sino como lo que siempre fue:
un ser humano completo que merecía existir plenamente sin tener que arreglar a nadie más. Todo empático tiene un límite específico y casi nadie se da cuenta cuando ese límite ha sido completamente rebasado, porque no grita, no pelea, no protesta, se lo traga todo internamente, pero por dentro hay un incendio que devora lentamente todo lo auténtico que queda. Carl Jung nos advertía con esa sabiduría profética: todo aquello que no enfrentamos conscientemente en nuestro interior, lo encontraremos inevitablemente como destino exterior. Y quizás ese sea exactamente el destino trágico del empático: terminar completamente rodeado de personas a las que él mismo, inconscientemente, enseñó a no respetarlo. No por maldad intencional, sino por costumbre sistemática. Por un historial silencioso de autoabandono disfrazado meticulosamente de amabilidad. El empático, ese ser aparentemente dulce, comprensivo, evolucionado, carga con una sombra extremadamente densa y palpitante que se esconde perfectamente bajo el manto inmaculado de la bondad aparente. Y esa sombra, querido empático que me escuchas, tiene un nombre muy específico: rabia legítima. No es una rabia escandalosa que explota dramáticamente. Es una rabia profundamente avergonzada que nunca tuvo permiso de existir. Una rabia que aprendió a transformarse automáticamente en todo está bien, en no fue nada importante, en déjalo pasar. Pero la rabia nunca olvida lo que ha sido sistemáticamente negado. Lo almacena, lo cobra con intereses psicológicos acumulados. Al final de todo este proceso, cuando el silencio de la noche es infinitamente más honesto que cualquier palabra pronunciada durante el día, surge inevitablemente una pregunta que ya no puedes seguir barriendo bajo la alfombra de tu conciencia. ¿Y yo? ¿Cuándo finalmente alguien va a cuidar genuinamente de mí? Tal vez hayas transitado toda tu existencia siendo el hombro incondicional de alguien más, el ancla emocional de muchos, el refugio seguro donde otros depositan sus cargas sin reciprocidad. Tal vez aprendiste desde muy pequeño que amar significa cuidar, servir, ofrecer hasta vaciarte por completo de ti mismo. Y todo el mundo te aplaude por eso, lo celebra, lo llaman compasión, generosidad, un don espiritual. Pero Carl Jung nos ofreció una perspectiva brutalmente honesta, que corta como bisturí. No toda empatía es virtud auténtica. A veces es únicamente la cicatriz visible de una infancia donde tuviste que sentir por absolutamente todos porque nadie estuvo genuinamente dispuesto a sentir por ti. Como expresó el maestro de la psicología profunda, el privilegio supremo de una vida humana es convertirse finalmente en quien realmente eres. Y si llegaste hasta este punto de nuestro viaje, tal vez ya lo estés sintiendo directamente en tu carne. Ya no estás desesperadamente intentando ganarte el amor de un mundo indiferente. Estás finalmente aprendiendo a amarte lo suficiente como para elegir conscientemente dónde y con quién deseas permanecer emocionalmente entero. Tu empatía no necesita morir para que tú vivas. Solo necesita dejar de ser compulsiva y autodestructiva para convertirse en una elección libre y consciente. Puedes seguir sintiendo profundamente, pero ahora con criterio propio. Puedes seguir ayudando, pero ahora con límites saludables. Puedes seguir amando, pero ahora desde una raíz sólida de amor propio. Si este contenido ha removido algo profundo en tu interior, si una sola frase se ha transformado en reconocimiento doloroso, pero liberador dentro de tu alma,
entonces cada palabra ha valido completamente la pena. Dale like si te atreves a elegirte por primera vez en tu vida. Comenta exactamente qué parte te ha impactado más profundamente. Suscríbete si quieres continuar este viaje de autoconocimiento brutal, pero absolutamente necesario. Y comparte este mensaje con alguien que reconozcas completamente en estas palabras. La pregunta ya no es cómo agradar al mundo, sino ¿qué es exactamente lo que me mantiene genuinamente vivo? Y esa, querido empático, es la pregunta que marca el inicio verdadero de tu existencia auténtica.